Bienvenidos a un nuevo próximo turno. En esta ocasión voy a enseñarles a jugar The Dragon Prince Battle Charge. Y bueno amigos, si no han visto los componentes de este juego, les recomiendo que vayan a ver el unboxing que hice por acá para que vean los bonitos componentes que tiene este juego. Basada sobre una serie de Netflix que pues está actualmente con 3 temporadas, me parece. Hace poco salió la última temporada en el 2022 y vamos a mostrar cómo se juega. Y bueno amigos, así es como se ve un tablero ya desplegado, o bueno, en la preparación. Como les repito y como vimos en el unboxing, hay 6 diferentes mapas que pueden elegir. La verdad, todos tienen como su tipo de mapa en donde pues sí hay muchos obstáculos. Y bueno, yo quise elegir este. Ahora, ¿cómo se juega? Bueno, este juego he de aclarar que se juega de 2 a 6 jugadores. Puedes jugar con 2, 3, 4, 5 o 6 personas. O sea, no necesariamente tiene que ser pares de 2 versus 2 o 3 versus 3. No. ¿Por qué? Porque este juego se va a jugar en equipos. Se juega un equipo versus otro equipo. Y pues el que gane los puntos de victoria primero es el equipo ganador. Si son 2 jugadores, un jugador va a tener un equipo de 2 personajes, o sea, va a elegir 2 personajes para que él controle. Si son 3 jugadores, es un equipo, un jugador va a elegir 2 personajes para batallar contra otras 2 personas, o sea, en otro equipo, y ese otro equipo, cada jugador, o sea, uno y uno va a elegir un personaje, y pues serían así dos personajes versus 2 personajes. Si se juega de 4 jugadores, cada jugador de cada equipo va a elegir solamente un personaje, cada quien. Si se juega de 5 jugadores, cada equipo, en el equipo donde hay 2 jugadores, uno va a elegir 2 personajes y el otro va a elegir un personaje para poder jugar, y en el otro equipo cada uno va a elegir un personaje. Si se juega de 6 jugadores, pues cada jugador va a elegir un personaje para que pueda pues controlar. Para la preparación de cada personaje es simplemente poner su dado de carga. Estos son los dados de carga. Vas a poner los dados de carga igual al número de carga que te dice tu personaje. Por ejemplo, en este caso Virem dice que ponga mi dado de carga en 2. Entonces lo pones en el número 2. Y cada personaje también va a poner sus vidas respectivas al número de vidas que pues te indica tu personaje. En este caso 6. Lo pones sobre tu tarjeta. Y así para cada personaje. ¿Qué más? Bueno, pues, dependiendo de qué equipo seas, si eres morado o rojo, porque en este caso pues solo hay 2 colores diferentes, vas a ponerle la peana a tu personaje. Cada personaje tiene 16 cartas de su propio personaje y es importante porque a veces se pueden revolver las cartas. Pero ¿cómo haces tú para identificarlas? Bueno, pues muy fácil. Simplemente aquí hay como una leyenda o unas 3 siglas con las letras iniciales del nombre del personaje. Por ejemplo, aquí dice Vir. ¿Y cómo reconozco que es Vir? Bueno, aquí en Virem o Vir dice la leyenda. Entonces las cartas que veas con esa leyenda simplemente quiere decir que son las de Virem. Entonces recuerden que cada personaje tiene 16, cada quien agarra sus 16 cartas, las revuelve y forman un mazo que obviamente pues todas las ponen boca abajo. Ok, ¿qué más se sigue? Bueno, aquí hay una regla específica. Ya ven que dije que algún jugador puede controlar 2 personajes en las diferentes situaciones que ya les dije, que si son 3 o 5 personajes o 2 contra 2, que cada quien controla 2 personajes o un jugador controla 2 personajes. Cuando eso pasa, quiere decir que los 2 personajes que va a controlar ese jugador, sus mazos se van a revolver. Se revuelven entre ellos juntos y van a formar un mazo juntos. Por decir, si yo estoy controlando a Virem y a Rayla, tengo que combinar sus decks
y simplemente voy a jugar yo con ese deck, bueno, por el resto del juego. ¿Qué más se hace? Bueno, pues eliges el territorio en el donde se va a hacer la batalla, pones los tokens de victoria, dependiendo, por ejemplo, si son de 5 a 6 jugadores, pones los 7 tokens de victoria, pero si son de 2 a 4 jugadores, pones solamente 5 tokens de victoria. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, pues vamos a ver quién inicia primero este juego. Para eso pues puede ser al azar o lanzando dados y a ver quién saca la cantidad más alta. El equipo que va a iniciar el juego se va a poder desplegar primero en una de las estrellas de despliegue. Simplemente lo que hace, se pone a sus personajes desplegándolos en un espacio que esté tocando la estrella. Entonces ellos primero se ponen en una parte de despliegue, supongamos que eligieron aquí, y decidieron poner así a los personajes. Y viceversa para el siguiente equipo, va a poner y desplegar sus personajes. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este juego? Bueno, el objetivo de este juego es, si se juega de 2 a 4 jugadores, es el primero que puntúe o haga 3 puntos de victoria. En el caso de 5 o 6 jugadores, el primero que llegue a 4 puntos de victoria es el ganador en cuanto gane ese punto de victoria. ¿Y cómo consigues los puntos de victoria? Noqueando a tus oponentes. Bueno, una vez lista la preparación, estamos listos para empezar a jugar Dragon Prince Battle Charge. ¿Cómo se empieza? Bueno, cada personaje o cada jugador va a arrastrar 4 cartas si está controlando un personaje. Si está controlando 2 personajes, del mazo combinado, como ya les dije, va a arrastrar 7 cartas. Entonces, bueno, supongamos que pues aquí cada quien está controlando uno, entonces cada quien agarra 4 cartas. Y ahora, ¿de qué consta un turno? Bueno, importante aclarar que los equipos, o sea, cada equipo se tiene que sentar junto para que en el turno les toque a todos seguidos. O sea, por ejemplo, si yo estuviera en este equipo y yo controlo a Virem y otros 2 jugadores controlan a estos 2, se tendrían que sentar junto a mí para que el turno pase, o la ronda pase más bien. Inicia primero la persona que está de mi equipo, que está aquí, luego sigo yo, luego la otra persona de mi equipo que está aquí seguiría su turno. Se pueden acomodar como quieran, pero digamos que esto va al sentido de las manecillas del reloj. Una vez que mi equipo termine, sigue el equipo contrario, igual siguiendo las manecillas del reloj. Seguiría el jugador de aquí, luego el de aquí, luego el de aquí, que cada uno estaría controlando pues un personaje o 2, dependiendo de la situación que ya les dije, dependiendo del número de jugadores que se juegue. ¿Cómo se inicia el turno de un jugador? En su turno, cada jugador puede activar un ataque, solamente un ataque y un movimiento. Los movimientos y los ataques se subdividen en ataques básicos, que son los que vienen en tu tarjeta de personaje, es y movimiento básico, que es el que está marcado en tu personaje también, o existen cartas de tu propio deck del personaje que son azules, que son de movimiento, aquí te lo indica, o que son como estas grises, que son de ataque, que se representan con estas espadas. Entonces, tú en tu turno de cada personaje puede activar tanto un ataque y un movimiento. Puede ser en cualquier orden y puede ser ya sea uno básico de su personaje o una tarjeta, ya sea de ataque o de movimiento, dependiendo qué es lo que quieres activar. Pero digamos que cada vez que tú activas cartas desde tu mano, tiene un coste de carga, que se representan con este símbolo de acá. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un ataque, porque tengo derecho a hacer un ataque por turno, entonces digamos que Virem utilizó esta tarjeta, entonces si la utilizó, tiene que gastar forzosamente 4 de carga de su reserva de carga. Obviamente, si no te alcanza para pagar, pues no puedes usar esa tarjeta. Y lo mismo para el movimiento. Si quiere usar una carta de movimiento, pues pagaría una, en este caso la descarta y hace
me quedaría en 1 en esta ocasión y hace el efecto que te diga la carta de movimiento. Algunas cartas de movimiento representan o dicen que te muevas tantas iconos y así sucesivamente. El movimiento, vamos a empezar por el movimiento. Ya les dije que pues existe el movimiento básico y movimiento de las cartas, pero el movimiento se puede subdividir en dos tipos diferentes de movimiento, que es correr, que lo identificas cuando te sale este icono de botita, quiere decir correr, que simplemente tú mueves los espacios que te diga que muevas, ya sea por la carta que jugaste o tu movimiento básico. Por decir, supongamos que Callum quiso activar esta carta de movimiento, que aquí te dice el movimiento que él puede mover, no le cuesta nada de energía, entonces no gasta energía, simplemente la descarta y dice que mueve 4 botitas o corre 4. ¿Cómo se mueve? Muy fácil, puede moverse en ortogonal o en diagonal. Por ejemplo, si él estuviera aquí, puede hacer 1, 2, 3, 4. O puede moverse en diagonal o pues en ortogonal. Es muy fácil. Puede atravesar a personajes aliados o enemigos inclusive. Simplemente puede atravesarlos, pero no puede terminar su movimiento ahí. Y lo bloquean los espacios bloqueados que se representan en líneas blancas como esta. O sea, Callum no puede hacer esto, no puede atravesar esto. Pero por ejemplo, sí se puede mover de aquí a aquí sin problema. Tampoco puede atravesar objetos como con obstáculos, que son estos, se representan con líneas rojas. Él no puede moverse 4 para acá, no, esto lo está bloqueando. Tendría que irse hasta acá para poder mover. Otra especificación del movimiento son las flechas. Cada vez que tú veas una flecha, por ejemplo aquí, Callum no puede hacer esto, o sea, no puede mover en diagonal. Forzosamente cuando veas una flecha tienes que mover de aquí a aquí para poderte mover. O sea, no podría hacer esto, tendría que hacer 1, 2, así. E igual para acá, yo no puedo mover en diagonal así. Si estoy moviendo tendría que hacer 1, 2. Es seguir la dirección de las flechas entre las dos casillas que se conectan. Otra especificación de los movimientos, existe el tipo de movimiento de brinco, que se representa con una alita. Este movimiento es igual que correr, pero este es mucho mejor. ¿Por qué? Porque además de mover los espacios que te diga la carta que muevas, este brinco puede saltar los obstáculos que están en líneas rojas. Por ejemplo, si Rayla decide activar esta carta de movimiento de brinco, ella sí pudiera atravesar los obstáculos que son los de las líneas rojas. O sea, podría ser 1, 2, ya contaría como 2, pero nunca puede terminar en el espacio de obstáculo. Entonces cuando veas este icono es mucho mejor a un correr. Y pues bueno, recuerden que si tú quieres activar tu movimiento básico, simplemente mueves las patitas que te dice tu personaje y ya está. Ahora pasamos a los ataques, que también recuerden que solo se pueden activar una vez por turno. Y los ataques pues son muy fácil. Digamos que para hacer un ataque necesitas rango y línea de visión. ¿Cómo es eso? Bueno, aquí hay un icono que cada vez que veas este icono representa un rango. Por ejemplo, si Virem quiere hacer un ataque básico, tendría que tener yo un rango de 3. Entonces, para tener un rango de 3, tendría que contar hasta 3 casillas hacia mi objetivo. En este caso sería 1, 2, 3. No tendría alcance hacia ninguno de los de acá, pero si estuviera aquí Virem, pues sí alcanza a Ezram. Así funciona el rango. Y también tendría que tener línea de visión. La línea de visión es trazar una línea del centro del atacante al centro del objetivo, que en esa línea no pueda ser obstaculizado por un obstáculo que sea de línea blanca, o estos obstáculos. Por ejemplo, si yo quiero atacar a Ezram, pues quizás sí tengo rango, pero no tengo línea de visión, porque la línea de visión
choca con este obstáculo y pues no me permite verlo. Si no estuviera nada que se atravesara entre mi línea de visión, pues sí tengo línea de visión. Los personajes aliados y enemigos no tapan mi línea de visión. Entonces, por ejemplo, si yo le quiero dar a Esram desde aquí, pero Claudia está atravesando mi línea de visión, no importa si puedo atacar a Esram, aunque Claudia esté obstaculizando mi línea de visión. Bueno, así funciona la línea de visión. Y bueno, una vez que ya comprobé eso, pues juego tanto mi ataque de una carta que yo tenga en la mano o mi ataque básico. Si yo quiero, por ejemplo, es decir, si yo quiero hacer el ataque básico de Viren, pues ya comprobé mi línea de visión y mi rango, si los tengo, voy a atacar a Claudia y en este caso le haría daño igual al icono rojo que aparece en cada pues ataque. En este caso serían 2. Si fuera de una carta de ataque de acá arriba, pues me fijo en el rango y el daño y además el efecto que puedo provocar. Ok, digamos que pues si le hago 2 daños a Claudia, entonces Claudia se tendría que quitar forzosamente 2 vidas de su tarjeta de personaje. En cuestión de los ataques, pasando de una vez en cómo funcionan los ataques, en este momento en que yo ataco a un personaje, el defensor puede inmediatamente activar cartas de reacción que le den escudos. ¿Cómo se representan los escudos? Bueno, digamos que ataqué yo a Claudia y digamos que Claudia tiene una carta de reacción. Las cartas de reacción se diferencian por un icono de exclamación, que son estas. Y aquí dice, por ejemplo, el efecto. Si Claudia o un aliado adyacente es atacado, ella gana un escudo. Entonces digamos que ella jugó un escudo. Aquí yo como atacante puedo contrarreaccionar a su escudo si yo tuviera Bust, que son rompescudos. ¿Cómo se representan estos iconos? Con este icono que es como un escudo con un rayito. Y digamos que, o sea, hay efectos que dice que incluyen Bust o cartas de reacción que dice que te dan Bust cuando atacas, etcétera, etcétera. Depende de los efectos de las cartas. Pero digamos que Claudia tiene un escudo y yo no tengo Bust. Entonces, si yo no tengo un Bust, Claudia estaría cubriendo completamente todo mi ataque. Entonces yo no le haría daño a Claudia. Pero digamos que yo sí generé un boss por el efecto de X carta. Un boss quiere decir romper un escudo. Entonces un boss contra un escudo yo gano y sí se le haría el efecto sí se le haría el daño a Claudia de mi ataque. Pero por ejemplo, en este momento Claudia puede jugar tantos escudos quiera y pueda. No necesariamente uno, puede jugar tantos como ella quiera y digamos que yo también puedo jugar tantos Bust como yo quiero, Bust, pero el chiste es que si el defensor quiere protegerse completamente de un ataque, necesita tener forzosamente más escudos que Bust del atacante. Por decir, un ataque de una defensa contra un boss quiere decir que el atacante sí aplica su daño. Un ataque de 2 escudos contra un boss quiere decir que el defensor se va a cubrir el ataque y no le hace daño. Un ataque de 2 escudos versus 2 boss, el atacante gana y pues sí le hace el daño. Entonces el chiste para el defensor es superar en boss al atacante para que no le haga daño. Entonces tengan en cuenta eso. Bueno, ahora en tu turno, como va el seguimiento del turno, ya les dije que solo se puede activar un ataque y un movimiento. Como ya les dije, en carta o movimiento básico, ataques y ataques básicos, como ya les dije. Pero también existen otro tipo de cartas. Tenemos las cartas que son de ongoing. Cada vez que veas una carta amarilla y con este icono representado, obviamente para jugarla pues paga su coste de carga. Los que digan ongoing
quiere decir que tú los bajas y simplemente van a permanecer con ese efecto en el juego. Es como si fueran los compañeros o compañeros de los personajes. Te van a dar pues un efecto extra durante todo el resto del juego mientras permanezcan en el campo. Simplemente son permanentes en el campo. Los únicos personajes en este juego en particular que manejan ongoings es Beat'em y SRAM. Todos los demás no tienen, así que pues no pasa nada. Ok, existen también las cartas de técnica, que son estas, y estas las diferencias con este icono de un librito. Estas puedes jugar cuantas tú quieras en tu turno mientras tengas para pagarlas o puedas jugarlas. Estas simplemente aplicas el efecto que dice y lo haces y ya está. Si una carta cualquiera tuviera un relojito, que es este, van a permanecer en el campo y van a aplicar su efecto mientras el efecto diga que se aplica, y cuando se descarta, que en donde diga el efecto, en ese momento se descarta y ya está. Por ejemplo, si alguna de las cartas de técnica o algo con relojito dijera que pues este efecto se va a aplicar al un oponente y ese oponente no puede mover en su siguiente turno, bueno, pues esa carta va a permanecer hasta que eso aplique al siguiente turno de ese jugador. Entonces, así funciona, sí, porque esto hace referencia a efectos de cartas, porque a veces puede pasar de que no las tengas en el campo y pues su efecto ya no se va a aplicar. Y las últimas cartas que existen son las de reacción, como ya les dije, que son de tipo de exclamación, que tienen un signo de exclamación, y estas se pueden activar inclusive en los turnos de otros jugadores. Simplemente se bajan como reacción, paga su coste y simplemente aplica su efecto y ya está. Puedes jugar cuantas tú quieras y puedas. Lo último que se puede hacer en el turno, una vez que ya se jueguen las tarjetas que ya les dije y como se puedan jugar, al final de un turno, un personaje, por ejemplo, si yo controlo un personaje, puedo descartar cartas desde mi mano que yo no quiera y arrastrar cartas hasta que vuelva a tener 4 cartas. Eso quiere decir que estoy finalizando mi turno y ya seguiría mi persona de la izquierda, a las manecillas del reloj. Ahora, si un jugador está controlando 2 personajes, pues recuerden que su límite de manos es 7. Entonces, por ejemplo, si yo estoy controlando 2, pues yo tengo esta, puede descartar tantas cartas quiera, no quiero estas, y recargo o arrastro hasta tener 7 cartas. Es el caso para un jugador que controla 2 personajes. Cada personaje tiene un efecto distinto. Es importante aplicarlo cada vez que pase esa situación, que por lo general esa habilidad hace que ganes energía o carga de ese personaje. Por un decir, Beat'em dice, cuando Beat'em se hace daño a sí mismo en su turno, él carga 2 energías. O sea, cada vez que él se haga daño en su turno o cuando reciba daño en su turno, pues va a cargar 2 energías. En este caso se pasaría a 3. Y así sucesivamente para cada personaje. Cada quien tiene su manera de hacer carga y pues ya está. Ahora, ¿cómo ganamos puntos de victoria? Que recuerden que pues ese es el objetivo del juego. Bueno, cuando un personaje llega a sus 0 puntos de vida, o sea que le quitan toda la vida, inmediatamente el equipo contrario que mató a ese personaje o que lo noqueó, gana un punto de vida. Simplemente se pone ahí y cada vez que se noquea a alguien, si por ejemplo ya estuvieran como distribuidos y a SRAM pues lo noquearon, SRAM se regresa inmediatamente a alguno de los espacios de donde empezó desplegado en el mapa al inicio, lo pone en cualquier espacio que él quiera que esté tocando la estrellita, lo pone boca abajo como para representar que está noqueado, y en cuanto esté noqueado un personaje, ese personaje no puede activar cartas de reacción, no puede cargar, es como si no existiera en el campo, no puede hacer nada, y sus cartas de técnica sus cartas de relojito con este icono de relojito
que si Esram tuviera abajo en el campo, en este momento que fue noqueado se descartan y los efectos desaparecen. Así que aguas con eso. Ok, después de que esté noqueado Esram y vuelva a hacer su turno, en su turno se para inmediatamente, recupera toda su vida o se recarga su vida, pero importante, su carga se deja como está, o sea, no se va a mover. Si Esram pues tuviera 0, no se vuelve a recargar a lo que dice su tarjeta de personaje. Ok, ahora pasamos un poco a las reglas un poco especiales o avanzadas. Esta no es una regla tanto especial, más bien una regla de situación. Recuerden que cuando les dije que un jugador controla a 2 personajes, tiene en total de 7 cartas en la mano y su deck está combinado entre los 2 personajes que controla. Bueno, aquí hay como situaciones específicas. Por ejemplo, cuando a ese jugador le toca su turno, elige un personaje para activarlo y ese personaje hace en su turno todas las acciones que ya les dije en cualquier orden y no pasa nada. Pero hay como reglas específicas. Digamos que ese personaje que actualmente está activo para que se mueva en el campo, no necesariamente tiene que activar cartas de la mano que sean de Beat'em para que pueda jugarlas. Por ejemplo, las condiciones son ese personaje, o sea Beat'em, por así decirlo, puede activar cartas de la mano que coincidan con su elemento o con su nombre. Si una carta no tuviera algo específico para que se pueda activar, puede activar esa carta. Por ejemplo, en el turno de Beat'em yo pudiera activar esta carta que no es en sí de Beat'em. Por ejemplo, si yo estuviera con Claudia, o sea, si yo estuviera controlando yo como jugador a Beat'em y a Claudia, por un ejemplo, y yo tengo una carta de Claudia, puedo activarla. ¿Por qué? Porque esta carta me está especificando que puedo usarla si el elemento coincide con el elemento que usa Beat'em. En este caso es magia oscura, entonces sí puedo usar esa carta. Y además esta carta no especifica que es de Claudia o tiene su nombre en la carta. Si en la carta dice o tuviera el nombre de Claudia, Beat'em no puede activar esa carta. Si en cambio la carta no especifica ni el elemento ni el nombre, se puede usar aún así aunque sea Beat'em, aunque sea una carta que sea parte del deck de Claudia. Y en caso de ser 5 a 6 personajes, 5 a 6 jugadores, el primer equipo que junte 4 puntos de victoria es el ganador. Recuerden que de 2 a 4 jugadores es a 3 puntos de victoria y de 5 a 6 son 4 puntos de victoria, gana la partida. Y bueno, así se van tomando los turnos hasta formar pues una vuelta. Digamos que pues en sí son turnos simultáneos o seguidos, así hasta que pues alguien llegue a ganar el juego. Que la verdad es un juego que sí es sencillo, no es un juego muy conocido quizás, sí es recomendable si eres fan de la serie, y si no eres fan de la serie también es muy recomendable. Y pues bueno, ustedes vean, cuéntenos en los comentarios si han visto esta serie, si les gustaría comprarlo, si están de acuerdo conmigo también en que es un buen juego y que tiene pues buena calidad. Y pues nada, muchas gracias, nos vemos en un próximo turno.